están? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ahora en el lugar de Hiroshi voy a cubrirle el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un especial porque tenemos aquí al secretario de Cultura. Él nos va a hablar acerca de todo lo que es la cultura en cuanto a Nuevo León. Gracias, Katsir, por estar con nosotros. Encantado, encantado, Gina. Muchas gracias por la invitación y por este espacio Región Vivo TV, que siempre hacen falta este tipo de lugares Sí. para compartir, para socializar, para vincular el arte y la cultura con la comunidad. Y espero que la gente que nos esté siguiendo a través de internet muestre interés y que compartan este momento, esta entrevista derivado de hoy día, para que se siga moviendo en redes sociales este hermoso sitio que tienen aquí en el barrio antiguo. Muchas gracias. Gracias y bueno, él es, has estado como promotor, empezaste como promotor cultural en el 99, Así es, ¿no? así es. Luego fuiste, secretario, bueno, no, director, ¿verdad? Director de cultura y Sí, ahora secretario así de arte. es. Sí, Ok. estuve desde el 99. En aquel momento el gobierno del estado de Nuevo León emprendía un proyecto importante en los municipios rurales del estado de Nuevo León. Traíamos varios programas, me invita Reynold Guerra, quien era en aquel entonces coordinador de fomento y patrimonio cultural de Conarte, a mí y a otro grupo de promotores culturales, Julián Nava, otro grupo de amigos y de promotores culturales, y esencialmente en el 99 lo que hacíamos era otra cosa que se viene haciendo desde hace mucho en este país, que son descentralizar actividades culturales en las zonas rurales del estado de Nuevo León, a razón de programar en una agenda cultural amplia actividades como artes escénicas, cultura infantil, ferias de libro, rescate a tradiciones y costumbres en el sur y norte del estado, un programa de desarrollo cultural municipal que abarcaba las comunidades de los 42 municipios, en aquel entonces 42 municipios rurales de Nuevo León, y entre otras cosas, ¿no? Posteriormente me incorporé al Fórum de las Culturas, me invitaron a colaborar ahí, fue un proyecto muy importante para Nuevo León, no solo para Nuevo León, sino para México como país, porque fue un acontecimiento de carácter cultural de manera universal, en la que recibimos, bueno, participaciones de más de 172 países del mundo, que vinieron aquí al Parque Fundidora, en el que se denominó el circuito Barrio Antiguo Parque Fundidora, que conectaba el barrio antiguo de Monterrey, aquí donde estamos, con todo el río Santa Lucía que se acababa de crear, y con el Parque Fundidora, que se le hizo una importante remodelación y readecuación de sitios. Posteriormente estuve en la Casa de la Cultura, estuve como director de la Casa de la Cultura del Estado, también con un proyecto importante que Conarte estaba emprendiendo en ese momento, y luego ya asumo la Secretaría Técnica de Conarte, me invita Carmen Junco, una promotora cultural incansable, a quien admiro profundamente por todo lo que ha hecho, y posteriormente el anterior gobernador me invita a que asuma la presidencia de Conarte y la dirección del Festival Internacional de Santa Lucía. Termino en Conarte y en el Santa Lucía y me invita el anterior alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes, a gerenciar, a gestionar un proyecto muy importante, de los más importantes que ha habido en la historia de Nuevo León, que es el proyecto cultural Rosa de los Vientos, que es un centro cultural el más grande del norte de nuestro país, que incorpora programas de educación artística para niños, para jóvenes y para adultos mayores, con un cuerpo de maestros extraordinario, un cuerpo de docentes muy capaz y muy profesional. Y ahí en el municipio de San Nicolás actualmente estoy colaborando en este ayuntamiento. Me toca crear la primera Secretaría de Cultura Municipal y ahora el día de antier se aprobó la creación del primer Instituto para el Desarrollo Cultural de San Nicolás de los Garza, que me ha tocado también encabezar el esfuerzo inicial. De manera que más que lo que he hecho es más bien lo que le ha sucedido a Nuevo León desde esa etapa del 99 a la fecha. Necesariamente Nuevo León ha cambiado, es una sociedad muy vertiginosa que por estar estratégicamente ubicada en términos geográficos hacia el norte de nuestro país y como país cercano a Estados Unidos, nos coloca en una posición táctica o estratégica en términos de comunicación
Me refiero especialmente a los aeropuertos, a las carreteras y tal, y en ese sentido la comunidad de Nuevo León, en general, históricamente, ha ido avanzando de manera muy vertiginosa por su condición de ser una sociedad industrial y que está ligada a la parte industrial al desarrollo de la cultura como una parte esencial desde principios del siglo pasado en nuestro estado y que tiene una lógica histórica muy importante, que quienes participamos en la promoción de la cultura realmente es un gusto, un placer y un gozo vivir en este estado norteño que tiene condiciones eh, medioambientales complicadas desde siempre y cómo se ha podido ir adaptando la comunidad de Nuevo León a estas condiciones medioambientales, ecológicas, climáticas, y en ese sentido el proceso de cambio de la comunidad, de la sociedad, pues ha sido también muy rápido, muy efervesciente y con una gran participación de la sociedad en su conjunto y desde luego de la comunidad artística de Nuevo León. ¿Cómo ves la cultura en la parte rural y en la parte urbana? Mira, hay desde mi punto de vista muy respetuoso, hay una falla o un error de carácter metodológico en el sentido de que los que se dedican a la promoción de la cultura o algunos promotores y promotoras culturales perciban esta acepción o este tema de llevar la cultura a las comunidades de fuera del área metropolitana de Nuevo León. La cultura no necesita de los promotores culturales, ni de los artistas, ni de las instituciones. La cultura es una concepción viva que se debe de comprender como la naturaleza en la que viven los seres humanos y componen su medio ambiente, su ecosistema, sus maneras de pensar, de vivir, de relacionarse, de vestirse, de alimentarse. Entonces, en ese sentido, la cultura en las zonas rurales tiene una riqueza enorme, enorme, como lo puede tener cualquier comunidad de nuestro país o de cualquier comunidad del mundo, de las grandes civilizaciones inclusive, o de los países con mayores avances en términos de desarrollo económico, desarrollo industrial. Nuevo León goza de culturas primitivas que nos dan identidad y que hasta cierto punto o de alguna manera nos perfilan como estos actores del norte o estos personajes del norte que somos. Veo en el área rural varios puntos. Uno, que es una cultura muy rica, que tiene manifestaciones culturales propias, sobre todo en los municipios. Bueno, conozco todo el estado, me ha tocado la dicha de conocer y visitar todos los 51 municipios y muchísimas comunidades rurales del estado de Nuevo León. Entonces te puedo decir que la parte más rica de Nuevo León se concentra en el sur del estado, por estar vinculada territorialmente hablando, geográficamente hablando, con San Luis Potosí, con Zacatecas, con otros estados vecinos, y que por ello los primeros asentamientos, yéndonos años hacia atrás, en estas comunidades de los otros estados, permitieron que Nuevo León atrajera, por ejemplo, indígenas que caminaban o indígenas nómadas que ingresaron por estas áreas, inclusive también en el norte, en Bustamante, Anáhuac, Villaldama, Vallecillo, toda la parte del norte, y otras del área inclusive metropolitana. Por ejemplo, Guadalupe tiene asentamientos de Tlaxcala, tlaxcaltecas, perdón, que es una cultura también muy importante. Entonces, aunque bien no somos una cultura como lo sucedió en el sur y en el centro, porque los asentamientos de nuestra etapa precolombina y de todo el desarrollo cultural de quienes habitaron o de los primeros pobladores, de los indios que poblaron todas las Américas y particularmente América y particularmente Centro, Sudamérica y México, evidentemente, no hay asentamientos como tal porque no fue una cuna de civilización en donde se concentró la mayor parte del desarrollo pues, de la civilización en México. Sí teníamos, insisto, tenemos vestigios en el estado de Nuevo León, en General Terán, en Aramberri, Nuevo León, en Mina, Nuevo León, en Parás, Nuevo León,
en muchos municipios de nuestro estado, que nos hablan de una cultura previa, me refiero a hará 200 años, 300 años quizá, en el cual hay marcas, vestigios que nos hablan de una población o de una civilización que era de paso y que en ese sentido, cuando se llega la etapa de la colonización y los primeros españoles empiezan a poblar pues todos nuestros municipios, no era una otra cosa distinta más que la lucha férrea, árida, por la conquista de estas tierras. En ese contexto, la condición rural de Nuevo León, cuando se crea Nuevo León como estado en el 1824, se hace la división de algunos de nuestros municipios y otros fueron sucediendo de manera posterior, pues hay comunidades en las cuales, insisto, al atraer población de otros sitios, que es finalmente en todo el mundo no somos otra cosa más que resultado de migraciones. Entonces, en ese sentido, está dotada la comunidad rural de una idiosincrasia, de una mezcla importante de tradiciones, de valores, de costumbres, de modos de vivir, de alimentarse, de preparar la comida, de cuidar el ganado, de proteger la carne, de conservar la carne, de ordeñar las vacas para obtener la leche, de su relación con el medio ambiente para hacer medicina curativa, etcétera, ¿no? En ese sentido, las comunidades rurales de Nuevo León son vastamente ricas porque conservan todavía tradiciones de generaciones anteriores a las nuestras y que ahora, a través de un proceso natural de hibridación cultural, poco a poco no se van perdiendo, sino se van modificando. Yo no voy muy de acuerdo en el sentido de que se dice que vamos a rescatar o a proteger el patrimonio intangible. Pues no lo rescatamos porque no está secuestrado, no lo protegemos porque es inmaterial. Lo que sí es que encontremos las formas de poderlo hacer más rico, de poderlo potencializar para que esos elementos culturales sigan vigentes, sigan vivos y sigan generando estas riquezas que tienen los municipios, particularmente del sur, del norte también, por supuesto, los que ya describí, y algunos del área periférica de Nuevo León. Perfecto. ¿Qué me dices de las áreas naturales? Como, no sé, la Huasteca, lo que es las grutas. Ahí, ¿qué crees que hace falta? ¿O crees que está completo la atención de los guías, lo que informan? ¿Crees que está completo o les falta un poco? Mira, desafortunadamente el proceso, insisto, esta concepción de desarrollo industrial asociado con el desarrollo económico ha traído consecuencias en las cuales se ha visto muy deteriorado el medio ambiente, porque por infortunio nuestro o desafortunadamente el desarrollo asociado al tema económico son bases de indicadores que establecen el sistema dominante en el poder. No hablo nada más de México, hablo a nivel macro, a nivel global. Hay que entender que existe una cultura dominante y una cultura dominada, y quien ejerce su condición de cultura dominante es quien pone las reglas para los cuales los gobiernos, como Estado-nación, implementen políticas en todos los aspectos culturales, económicas, sociales, de seguridad, etcétera, para que sigamos o para que se siga con estos modelos que permiten atraer más recursos, generación de riqueza económica, generación de otro tipo de condiciones que algunas de ellas van directamente ligadas al deterioro de la naturaleza. Tenemos áreas verdes, bueno, Nuevo León particularmente, Monterrey o en general Nuevo León, pues está rodeado por toda la franja de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, que son hectáreas, kilómetros y kilómetros, hectáreas y hectáreas de zonas verdes. Insisto, desafortunadamente esta contradicción o este binomio de crecimiento o entendido como mayor desarrollo habitacional, etcétera, para que haya mejores condiciones de vida para los habitantes,
pues sí, desafortunadamente, insisto, le pegan a un daño al medio ambiente. Entonces, hay zonas en Nuevo León, por ejemplo, que son protegidas, por ejemplo, el Parque Ecológico Chipinque, que es de los más importantes, que conserva una infinidad, una amplia variedad de fauna importantísima y de flora, no se diga. Están en un proceso que conduce Clarion, el presidente del parque, como muy preocupados y ocupados en establecer programas de conservación y de activación de sitios. Las grutas, particularmente de Bustamante, las grutas de García, pues son piezas arqueológicas que nos ha heredado la naturaleza y que nos sirven como una actividad turística en el cual pues ya se tiene, digamos, muy estructurado ese modelo de atracción turística. Pero en mi opinión, respecto al tema de nuestras zonas rurales, de las zonas verdes, me parece que hace falta un mayor compromiso de los tres niveles del gobierno, municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal, para crear una estructura jurídica y que de ahí deriven recursos, desde luego, económicos, y un programa intenso y amplio de concientización, no solo de los habitantes, porque los habitantes entienden y comprenden su ecosistema inmediato, sino más bien de quienes desean explotar en el buen sentido o detonar estas zonas, porque sí, en perspectiva, digamos, la expectativa de las zonas verdes, no solo en Nuevo León y en México, sino en el mundo, es que poco a poco el medio ambiente va a ir degradándose y deteriorándose, y los seres humanos, los seres vivos, vamos a tener menos condiciones y menos oportunidades para gozar del planeta, de la madre tierra o de la tierra en que vivimos, justamente por este binomio o esta acción dialéctica o dual del avance de la comunidad versus qué, ¿verdad? Versus qué del ser humano que habita pues en este territorio, ¿no? Sí, sé que no es parte de este tema, pero últimamente me han llegado reportes de que aquí ya tenemos la alarma Amber, ¿no? Que en las noches se dispara la contaminación y es importante no cerrar no, más bien cerrar las ventanas para que no te perjudique. Sí, bueno, Monterrey es la ciudad más contaminada de América Latina, más que la Ciudad de México, entonces es muy preocupante. Yo inclusive en ocasiones traigo mi tapabocas porque es algo que ya no se puede soportar. Entonces eso es a lo que voy, que en la medida en que por más discursos que hagan los gobiernos, en que se van a cerrar los puntos o focos contaminantes, pues el discurso siempre se queda en eso, es un discurso que se oye muy bonito, pero que en la práctica no tiene ni la capacidad, ni las condiciones, me parece que en general los elementos necesarios como para poder poner un alto, no sé si por negligencia, espero que no, o por incapacidad o por qué, pero la realidad de las cosas es que ahorita tú sales a la calle y está contaminado, es una cosa real, y por más que hagamos programas sociales o de prevención o educativos y tal, pues no es exclusivo de la sociedad, es vinculativo entre la sociedad y los tres niveles de gobierno en el ámbito de las competencias que la ley otorgue a los tres niveles que gobiernan. Sí, fíjate que hace como 25 años, más o menos, bueno, menos, digámoslo así, yo viví la experiencia de las dunas de yeso en Coahuila, que estaban luchando para cerrar la yesera y no sé qué tanto. Ya para cuando la cerraron, ya las dunas no son lo que eran antes, ¿no? Entonces esperemos que nuestras montañas no se las acaben. ¿Sí? Bueno, a cada uno nos toca hacer algo. Sí, pues yo creo que la participación de la comunidad es importante. Nuevo León es una comunidad muy participativa, digamos, en lo que corresponde al norte, somos norteños de una manera atípica, no somos tan efervescientes como el sur y el centro de nuestro país, Exacto. pero Nuevo León se sabe organizar de otra manera
y yo creo que si cada uno hacemos lo que nos corresponde, eso podrá tener algún cambio. Decía Paulo Freire, quien fue promotor de la educación en América Latina, en Brasil particularmente, fue promotor de la educación popular, hablaba sobre esto precisamente, de la cultura que domina, o la cultura dominante, y la cultura dominada. Entonces decía que a cada ser humano nos toca hacer una milésima parte, tomar acción en una milésima parte. ¿Por qué? Porque si yo no hago algo de esa milésima parte que a mí me compete, que a mí me concierne, la cultura dominante se va o la va a dominar hasta esa milésima parte que es mía, ¿no? Entonces nos vamos a quedar en un grado de inacción que no es positivo para nada. Entonces, si hay que hacer algo, de decirle a tus familiares, a tus amigos, a tu novia, a tu novio, a tu pareja, a tu vecino, tal, hagamos algo, pues hagamos algo. Con cualquier cosita que hagamos podemos contribuir de manera muy, muy positiva. Sí, mira, uno de los conceptos básicos o el punto básico de la educación ambiental es la sensibilización. Y la sensibilización, perdón, se ha perdido por la falta de contacto con las artes. Sí. Siento que ese divorcio que se ha dado en las escuelas al separarnos de lo que es admirar, crear, nos ha alejado mucho de nuestro entorno, ¿no? Pues sí, es decir, es tarea de todos. Cuando se crea la Secretaría de Educación Pública en este país, post-revolucionaria, es decir, la Secretaría posterior a la Revolución Mexicana, se inició una labor importante de brigadas culturales en la que el Ejecutivo en turno y el entonces Secretario de Educación, pues consideraban meter en la agenda política el nacionalismo mexicano, que tuvo una carga evidentemente ideológica, que no puedo opinar sobre el contenido ideológico que se emprendió el siglo pasado, pero lo que sí puedo decir es que el modelo de brigadas culturales que se hacían era un modelo interesante, porque en un país en el que pues hace más de 100 años, en el que más del 30%, perdón, más del 60% de la población eran analfabetas. Es muy complicado, es decir, tenemos una sociedad relativamente muy joven, porque pues la revolución terminó el siglo pasado, hacia 1910, digamos, las primeras décadas del siglo pasado. Nuestro país tuvo una incipiente recuperación ideológica, económica, social, educativa. Entonces es fecha que hasta hoy, bueno, evidentemente, como todos saben, pues la revolución surge por un tema en el que la pobreza ya no podía resistirse más y este país no aguantaba esas condiciones. Entonces, a lo que quiero llegar es que aunque se ha avanzado mucho, pues sí, seguimos teniendo un grado de pobreza increíble en México, y la pobreza está asociada con otros factores que tienen que ver con el arte y con la cultura, o con lo cultural, porque no se puede estar pensando en un programa artístico y cultural cuando una familia no tiene para comer. Entonces, ¿qué actividad artística puedes hacer ahí cuando no tienen resueltas las condiciones básicas necesarias, ¿no? En ese sentido, el proceso de sensibilización en la comunidad en general o en las propias escuelas, por un lado, el que detallaba de las brigadas culturales, que no era otra cosa más que hacer actividades culturales asociadas con talleres de pintura, etcétera, etcétera, en las comunidades del país, y eso fue creando un modelo de trabajo artístico importante. Pero por otro lado, la Secretaría de Educación Pública tenía a su cargo algunas unidades para dar capacitación y asesoría en general a la población. Entonces, esta desvinculación que se ha tenido es como un proceso sistémico que ya se sigue. Y ahora, la realidad de las cosas es que en nuestro ideal, quienes nos dedicamos a la promoción de la cultura, lo ideal sería que en las escuelas de educación primaria, preescolar,
preparatoria, secundaria, se dieran las artes, ¿no? Eso se ha manejado desde muchas décadas anteriores, pero es algo que en la práctica es muy complicado de llevar a cabo, porque se requiere un sistema de capacitación de maestros, se requiere desde luego inversión importante para el equipamiento o adecuación de las aulas en este país, y se requieren una serie de factores que no tiene México en este momento, y no tiene Nuevo León. Tú te das cuenta en los distintos reportajes que han salido en los medios convencionales de comunicación, de la televisión, pues hay escuelas que no tienen pues ni luz, ni agua, los salones están deteriorados, no tienen lo mínimo base, es más, hay zonas en las que no hay ni siquiera un salón donde estar, sino que son salones portátiles, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendemos vincular a las artes en el tema del desarrollo de los niños cuando las condiciones no te lo permiten, ¿no? Es que ahí está la situación, realmente sí se puede, porque la educación ambiental en la práctica lo que necesita es precisamente lo que te rodea. No hay luz, está el aire, están las plantas, cómo se relacionan para la respiración, cómo se forman los mantos acuíferos, o sea, toda una serie de cosas, pero a veces lo vemos como que muy separado uno del otro, cuando en realidad esa es la parte. Por ejemplo, para escribir un poema, ¿qué necesitas? Necesitas observar. Y para observar necesitas sentir también, ¿no? Esa es la parte que a veces siento que está un poco separada, divorciada, en cuanto a que vemos como que el ambiente es uno y nosotros somos otros. Sí. ¿No? Sí, Entes sí. separados, ¿no? Sí, sí, coincido. Yo creo que en ese sentido radica en la falta de pericia, de conocimiento, más que pericia, de conocimiento a nivel como macroestructura de qué necesitamos hacer para poder vincular la parte creativa, la parte, insisto, sensible que está asociada con las artes y en este caso con lo que mencionas del cuidado, pues del cuidado del medio ambiente, ¿no? Que sí son, aunque son en esencia pareciera lo que señalas que son áreas divorciadas, pues sí tienen puntos de convergencia en común, que son la concientización, el conocimiento como individuo, mi reconocimiento de mí mismo en el entorno, cómo influye el entorno en mi proceso social, personal, intrafamiliar, de manera que cómo incide en mi proceso creativo, artístico, estético, intelectual, respecto al medio ambiente en el que yo me encuentro, en el que yo me relaciono, en el que yo coparticipo, participo, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves los medios ahora, los correos, o sea, todas las redes? ¿Cómo ves que pueden ayudar al arte sí, hacer una difusión de lo que es la cultura? ¿O crees que viene siendo algo que bloquea esto? No, yo creo que la aparición de los medios, insisto, de una manera vertiginosa, por un lado ha propiciado que se tenga mayores alcances del desarrollo de la cultura y de las artes. Ya lo preveía Nikola Tesla, que decía que llegará el día en que en un clic podamos mandar información de océano a océano o que traspase el océano, y ya llegó ese día. Nikola Tesla, un gran inventor, un intelectual de los más potentes que ha dado este país, esta historia, ¿no? De los más importantes y sobresalientes. Entonces, en ese sentido, creo que toda la parte tecnológica, toda la parte virtual o la parte de redes sociales es muy positiva para la socialización y para la comunicación, la transversalización y la socialización de la actividad cultural, artística, estética, intelectual, etcétera. Me parece que es muy importante, creo que es determinante en este momento. Ya no se puede asociar una actividad cultural o artística si no está vinculado con un patrón tecnológico. Me parece que es importante. Aquí la situación es que el exceso
Bueno, todos los excesos son negativos, ¿no? Aquí, en mi opinión, es que el exceso de la utilización, no de la tecnología o de las plataformas tecnológicas, sino de los dispositivos, van generando una condición al ser humano que es diferente, que es distinta, pero que no necesariamente es buena ni mala, sino va generando una conducta que va modificando la relación interpersonal del individuo. Y como lo ha dicho la historia o como la civilización lo muestra, esta civilización o estas civilizaciones han sido gregarias y han ido avanzando de manera organizada y asociada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la utilización excesiva de los dispositivos? Es que por un lado genera aislamiento, propicia individualidades o individualismos, y luego por otro lado genera comunidades virtuales, comunidades físicamente no existentes, ¿no? Por ejemplo, una comunidad artística se reúne, la comunidad del café se reúne, la comunidad lésbico-gay se reúne, la comunidad de artesanos se reúne, y la comunidad de cualquier tipo de gamers se reúnen, pero no se reúnen físicamente, se reúnen de manera virtual. Y eso no es bueno ni es malo, simplemente genera una virtualidad en la cual esta sociedad en este momento no estamos adaptados a poder vivir de esa virtualidad o a generar esa virtualidad, porque la condición que nos ha precedido es que el ser humano se relaciona de manera interpersonal. Entonces, digamos, de lo no positivo de estos individualismos o de la utilización excesiva de los dispositivos, pues es que genera comunidades aisladas, genera aislamiento individual, y luego eso ya trae otras derivaciones, otras contingencias que tienen que ver con aspectos psicológicos o inclusive en algunos casos de patología de comportamiento personal social. Entonces, bueno, aunque ya ese es otro tema, sí, respondiendo a la pregunta, me parece que es muy positivo, me parece que como medio hay que explotarlo. Este es un medio, por ejemplo, que en el cual en otras condiciones económicas, etcétera, no pudiéramos estarlo haciendo, y ahora nos ven, no sé, 2 millones de visitantes o no sé cuántos tengamos al día de hoy, nos ven virtualmente, y es buenísimo, buenísimo, porque puedes estar en tu trabajo, en cualquier sitio, escuchando y viendo esta entrevista, y eso pues no se podía lograr anteriormente, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pasando a los lugares que tenemos aquí como pueblos mágicos, ¿cuántos tenemos? Ahorita actualmente está Linares, recientemente aprobado, el municipio de Santiago, y ahora el último, el más joven, es Bustamante, Nuevo León, que ya fue otorgado la insignia como pueblo mágico. Entonces, de los que tengo registro son esos tres pueblos mágicos. ¿El Parque Santa Lucía o Paseo Santa Lucía es considerado como? El Paseo Santa Lucía es considerado como un paseo natural, que es navegable, que puede ser transitable, desde luego caminar, y que es una extensión del Parque Museo de Sitio Parque Fundidora. Perfecto. Y para que vayan conociendo qué partes, qué lugares tenemos para visitar lo que son los museos, ¿cuántos museos tenemos? Pues la red estatal de museos hace algunos años registraba más de 34 museos, pero yo creo que ahora tenemos un poquito más. Debemos de estar rondando por los 40 museos aproximadamente. Y de los más importantes, pues son el Museo Marco, que es privado, un extraordinario museo, los 3 museos, el Museo del Noreste, el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Palacio, el Museo de aquí del centro de Monterrey, el Museo Metropolitano, el Museo de San Nicolás, el Musán, el Museo del Vidrio, que aún sigue con puertas abiertas, el Museo del Acero Horno 3, que es único en el mundo en su tipo, el Museo Papalote, que también es un museo privado, y el Museo del Centenario en San Pedro, el Museo de Linares, que también son espacios muy lindos, el Museo de Guadalupe.
Todo muy Yo diría bien. que los del área metropolitana son bastante buenos. Sí, sobre todo económicos o tienen días de entrada gratuita. Bueno, que te quería hacer una pregunta. Yo sé que tú eres actor también y haces obras de teatro. Sí. ¿Estás participando en alguna en este momento? No, en este momento no. Acabamos de terminar un proyecto muy, muy interesante que se derivó de una lectura dramatizada, que el texto es del maestro Carlos Portillo, la dirección la hizo un gran amigo, el maestro Efraín Mosqueda, la obra se llamaba A la hora del recreo, que es una narrativa ficción de 4 niños o 4 adolescentes que desarrollan digamos, el momento del recreo, su hora del recreo en una secundaria, pero son personajes que van y vienen del pasado, son 4 adultos que llegan y juegan a ser niños. Entonces es una obra bastante, bastante linda, es un texto maravilloso poéticamente hablando, y acabamos de terminar temporada recientemente en el mes de noviembre. Estamos buscando ahorita dónde presentarnos, muy probablemente será en algún estado cercano a Nuevo León, y a lo mejor buscar alguna temporada nuevamente en algunos de los teatros de aquí de Nuevo León. Muy bien, bueno, aparte de todo lo que haces, eres actor también. Sí, sí. Bueno, y bueno, como ya llegó nuestra segunda invitada. Perfecto. Muchísimas gracias, Katsir, gracias. Al Gracias contrario. por el tiempo que te das. Muchas gracias. Por estar aquí, por hablarnos libremente de todo lo que has comentado, que se me hace muy, muy interesante todo lo que dices. Eres una persona que conoce este tema, te agradecemos bastante. Y ustedes no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Después del amor, su sonrisa angelical. Qué bonito beso me dio, qué felicidad. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I want, for all I worship. Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay. Let's fly away. What is happening? What has got in himself that he has not to say that it reveals another world of good news. The record shows I took the blows and did it my I did it my way. Esto es regionvivo.tv.
Bueno, y ahora continuamos hablando de arte, cultura, hablamos de escribir un libro. Les presento a Adriana Mesa, gracias Adriana Paola Mesa, ¿verdad? Estudiaste letras españolas y ya tienes algunos escritos, das clases a los que quieran ser escritores, así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, pues gracias a ti por la invitación y un gusto estar aquí. Adriana, y ya para que no se nos vaya tanto el tiempo, empezamos con ¿qué se necesita para escribir un libro? Porque a veces yo creo que la mayoría de la gente quiere escribir un libro, pero no sabe cómo aterrizar esas ideas y plasmarla en un libro. ¿Qué necesitamos? Es una gran pregunta. Desde que recibí la invitación me puse a reflexionar sobre mi propio camino. Primero yo creo que estar consciente del camino lector que uno tiene, pero más que nada tener algo que decir, ¿no? Yo creo que los escritores somos personas que necesitamos contar cosas. Ese es como lo esencial. Es el sentimiento de querer hacer algo, ¿no? De plasmarlo y darlo a conocer. Sí, claro, es el sentimiento y luego es como un impulso, ¿no? Yo me he dado cuenta que la mayor parte de nosotros no podemos estar sin escribir, ¿no? O sea, por más que digas, no voy a escribir nada hoy, y sales a la calle y estás inventando historias y ves a la gente, le pones cualidades y tu mente todo el tiempo está imaginando historias, ¿no? Sí, pero a veces no sabemos cómo transmitir esas ideas, ¿no? ¿Sabes lo que sientes? ¿Qué te gustaría platicar? Como los cuentacuentos, ¿no? Que de repente dices, había una vez una persona que existió en, no sé, en Santiago, ¿no? Cosas así, pero ¿cómo plasmarlas? Necesitamos tener un lenguaje, ¿no? Un acervo cultural. ¿Lo necesitamos o no? Yo creo que todos tenemos un acervo cultural. Por ejemplo, pues está la poesía indígena, que digamos a lo mejor la escriben personas que no tuvieron un grado, sin embargo están en un contexto cultural y necesitan hablar del mundo en donde están, ¿no? Y eso hace que esta necesidad que lo conviertan todo en poesía y que lo hagan verso. Ahora, yo creo que cada uno hablamos de nuestra experiencia personal, ¿no? Que es lo que uno puede compartir. En mi experiencia yo pensaba que entrando a la escuela de letras pues me iba a ayudar bastante para ser escritor y ciertamente lo hizo, pero creo que es todavía más importante convivir con escritores, ¿no? Con gente que ya hizo su proceso, que tiene sus experiencias, para que eso te permita como elegir un proceso propio, ¿no? O sea, está por un lado, digamos, lo formal, ¿no? O sea, él aprende los acentos, las comas, los puntos, pero más allá de eso, un escritor tiene que tener la necesidad de contar algo y luego justamente saber cómo aterrizar esa necesidad. Entonces, yo francamente creo que sobre escribir, o sea, no sobre literatura, sino sobre escribir, aprendí más luego de graduarme, que tomé talleres de creación con un Antonio Sonora, pues el último grupo con Patricia Laurent Kulik, con Julián Herbert, con una serie de gente que ha tenido ya la experiencia antes, y eso permite, ¿no?, que uno también pueda accesar a su propio impulso y saber qué hacer con él, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Estudiar, leer? ¿Leer qué? Porque es importante leer. A veces ahí te das cuenta de las ideas, por ejemplo, los cuentos, lo que decías de la poesía, es muy bella, pero si un escrito no está bien hecho, con los puntos, las comas, no sé, todo lo que las interrogaciones, todo eso que se maneja, no se podría entender, ¿no? Como alguien decía, que no sé si es un chiste que decía, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿No? O sea, depende mucho qué es lo que escribes y cómo lo quieres plasmar, ¿no? Sí, bueno, sí es como una recomendación, pues si a alguna persona le gusta escribir, yo lo que generalmente recomiendo es pues tomarlo en serio, ¿verdad? O sea, porque escribir, digamos, una cartita, pues cualquiera podemos, ¿no?
Ya digo, cualquiera que haya hecho hasta el sexto de primaria puede escribir una carta bastante decente, pero hacer una novela de género epistolario pues ya es otra cosa. Entonces sí, claro, prepararse, tomándola en serio, no, yo no diría tanto que estudiar letras como yo, porque pues cada quien tiene su camino, pero sí prepararse en el sentido de entender que el lenguaje tiene su propia configuración, ¿no? Y que lo que hace un escritor es que sabe hacer con esos juegos, ¿no? Eso es lo que diferencia a un Murakami de Alejandra Pizarnik, que pues lo que supo hacer con el lenguaje cada uno de ellos. Y para poder hacer esto, pues digamos, si comparamos con la pintura, pues bueno, cualquiera podemos pintar, ¿no? Hacer un garabato, pero ya convertirte en pintor tienes que saber estudiar el color, ahora que es lo que nosotros llamamos técnica, ¿verdad? Qué variaciones se pueden hacer con el color, cómo se pueden hacer los trazos, las formas, los tipos de pintura. Entonces, en la literatura es lo mismo, ¿no? Porque luego, sí, la literatura es un terreno que parece como fácil, ¿no? Y cualquiera dice, el otro día yo comentaba, venía con un taxista y dice, mi historia es una gran historia. Dice, yo creo que la gente debería aprender de mi historia. Pero ¿cómo la escribo? ¿No? Ahora, quizá él puede escribirla, pero ¿cómo la convierte en literatura? O sea, entonces yo creo que si alguien quiere escribir, primero tendría que plantearse la pregunta, bueno, quiero escribir para un registro para mí, para mi familia, para, no sé, tal vez yo soy pedagogo y quiero hacer un registro, ¿no? Porque es un tipo de manejo del lenguaje, o quiero escribir para crear nuevos mundos, para hacer historias, entonces ahí ya es otro tipo de estudio, ¿no? Y en función de esa decisión, pues ya decir, bueno, pues yo quiero hacer literatura, pues me acerco con gente que hace literatura, y yo siempre he creído que es muy bueno tener un mentor. Yo también hago danza y siempre pienso que lo más importante es a quien escojo como mi maestra. Y de la literatura opino exactamente igual, ¿no? Por eso esta búsqueda por mucho tiempo llevé, ¿no? De decir, bueno, ¿quién va a ser mi mentor? Porque, claro, eso te ayuda, te abre el mundo, ¿no? A uno que en su momento no conocía, ¿no? Porque estudiar letras no es ser escritor, como estudiar psicología no es ser terapeuta, ¿no? Sí, definitivamente, tienes que buscar, tienes que ver también la experiencia de los demás que te vayan dirigiendo, ser humilde, ¿no? En recibir ese tipo de consejos. Sí, y como dices, no es lo mismo escribir una carta que un guión teatral, que un libro de filosofía o de fantasía, no es lo mismo, pero sí es importante saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? A qué te quieres dedicar. Sí, sí, claro. Por ejemplo, en el caso de escribir una obra de teatro, pues una sugerencia puede ser, bueno, escuchar mucho a la gente, cómo habla, cómo son los diálogos, que tengan siempre naturalidad, ¿no? Que vayan de acuerdo a la voz del personaje, vaya de acuerdo a su perfil de personaje. O sea, un albañil no va a hablar como ingeniero, un doctor no va a hablar como mucama, o sea, cada uno tiene su jerga. Y yo recomiendo mucho, yo hago mucho, me siento en los cafés y me pongo a escuchar a la gente. Y eso me ayuda a encontrar entonaciones, jergas, diferencias, porque hay cosas que yo no conozco, ¿no? Yo nunca voy a ser médico, por ejemplo, creo. Ya no creo que me alcance la vida. Entonces yo quiero escribir un médico, pues. Y en cambio la narrativa, pues ya es otra cosa distinta, ¿no? Que integra diálogo, pero va todavía más allá. Ahí tú tienes que encontrar tu propia forma de contar, cómo es tu propia voz, y luego poco a poco encontrar tu estilo de narrar, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces no es tan fácil escribir un libro. Bueno, depende de qué clase de libro va a escribir. Hace 3 días le decía a una amiga, ella compró un libro, no quiero decir cuál, pero es un libro demasiado sencillo que es como un método sobre cómo curarse del amor. Entonces yo le dije, oye, tal vez si yo me dedico una semana a escribir un libro como este, lo saco en una semana. En cambio yo tengo 2 años trabajando una novela. Entonces, pues depende de qué clase de libro queremos escribir, ¿no? Yo creo, con todo respeto, que la literatura de autoayuda es muy fácil de escribir, al menos en el sentido que todos tenemos experiencias y todos podemos dar consejos, ¿a poco no?
somos expertos. Sí, pero bueno, yo ahí difiero un poquito. Tú eres la que conoce, ¿verdad? Tú eres la especialista, pero yo creo que un libro, aunque sea de autoayuda, aunque sea parte de tu experiencia, creo que tiene mucho contenido. Bueno, es lo que yo he visto en los libros, ¿no? Un libro, no sé, de Deepak Chopra, gente que ha estudiado y que te guía y que te dice, que te menciona las meditaciones, el que perdones a las personas para que sanes tú. O sea, yo creo que son buenos Ya, y bueno, sumamente Deepak Chopra, necesarios. sí, yo lo conozco, pero Deepak Chopra es un médico que escribe, no es un escritor. Ajá. Me refiero, por ejemplo, ves, hay escritores que solo hacen autoayuda aún sin la suficiente preparación. O sea, Deepak Chopra, sí, porque hay que aclarar, muy bien dicho, porque, bueno, Deepak Chopra es un médico que escribe. Por eso yo decía al principio, bueno, si el pedagogo quiere hacer un escrito, pues es una forma, ¿no? Si quiere hacer literatura es otra. Quizá yo lo que trataba de transmitir es que, al menos para mí, hacer literatura implica un mayor reto, porque ¿cómo yo hablo del amor cuando todo el mundo ha hablado del amor? Y cómo hago que suene diferente, y cómo creo nuevas imágenes y figuras y palabras. Ujú. Hay gente que escribe como una forma de registro, como es el caso de él. Hay mucha gente como él, ¿no? Que son científicos o ingenieros y se han adentrado en este mundo de conocer la mente humana y son muy buenos libros en ese sentido. Pero fíjate que yo esos libros no los considero de autoayuda. Yo sé que los clasifican en las librerías así, pero me parece que no, porque son científicos que han llegado por su propia experiencia a un resultado. O sea, y hay un proceso de investigación, ¿no? A diferencia de otra gente que sí me parece literalmente autoayuda en el sentido de, bueno, pues yo he tenido varias relaciones, como este libro que te digo, ahora yo voy a dar consejos cómo salir de ahí. Y a veces no tienen mucha base, ¿no? O sea, digamos, una carrera de psicología ya está. Pero yo creo que en este caso, y qué bonito ejemplo pusiste, porque Deepak Chopra es un hombre que tiene años estudiando la mente humana, la vida espiritual, o sea, es otro mundo, ¿verdad? También leo esa literatura. A lo mejor me regaña mi maestra, pero... Es que no es fácil llegar a las personas, pero por otro lado las editoriales tengo entendido que no siempre aceptan todo tipo de literatura, ¿no? Para hacer un libro tiene que ser algo que se estudió y que ellos creen que van a obtener alguna ganancia, ¿no? Sí, si hablamos de las editoriales ya, digamos, reconocidas, pues sí. Ujú. Sí, pasas por, digamos, un filtro, incluso algunos tienen consejo editorial, ¿no? Y ellos deciden, o igual cuando es un concurso, pues se decide entre los jurados. Ujú. Sí, ok. Bueno, esto te lo digo porque, bueno, también por J. Rowling, la escritora del libro de Harry Potter, o sea, todo por lo que pasó, ¿no? Pienso que las editoriales a veces sí analizan mucho lo que tienen que mandar a imprenta, ¿no? También sé que hay personas que si quieren escribir un libro lo pueden pagar, ¿verdad? ¿O me estoy equivocada? Sé que si tienes un libro, ya lo realizaste, pagas para que te hagan un cierto tiraje, ¿es cierto? Sí se puede como un libro independiente, ¿no? Sí. Dices tú. Sí, bueno, están las editoriales que dicen, ¿no? Que tienen sus requisitos, sus consejos. Está que tú publiques por ti mismo y puedes buscar simplemente una imprenta y buscar un diseñador que te haga tu portada y tú puedes sacar tu libro de forma independiente. También hay, por ejemplo, Luis Eduardo García aquí en Monterrey tiene su pequeña proceso ahí para hacer libros, y él te puede sacar el tiraje que tú quieras y te ayuda incluso con esto de la corrección de estilo y todo, y hace todo ese trabajo. Y también hay otra cosa, pues hay libros que son publicados, digamos, por Conarte, por que antes era ICUCULT, que ahora es Secretaría de Cultura en Coahuila, y a esas publicaciones, pues a veces hay consejo, a veces no. A veces los escritores que están en la editorial pues llaman a la gente que conocen. Entonces sí, a veces se terminan publicando libros que no tienen la calidad literaria que deberían, ¿no? Pues es como en todo en el arte, entran muchas cosas, ¿no?
Pero en general yo creo que alguien que quiere escribir un libro, si pregunta cómo escribirlo, pues lo primero que tiene que hacer es decidir de qué naturaleza el libro, ¿no? Y luego, pues, sentarse a escribir. Son muchas horas, nalgan, como decimos. Ese es el chiste de aprender a escribir. Yo creo que incluso se puede ser bastante autodidacta. En caso que alguien diga, yo no quiero andar buscando maestros. Tengo un amigo así en Veracruz, que él así se hizo escritor, nunca ha tenido un solo maestro, pero escribiendo, escribiendo, escribiendo y leyendo, él solo ha ido encontrando su propio camino y bueno, pues tiene calidad lo que hace. Entonces, bueno, cada quien tiene su trayectoria. Yo creo mucho en los mentores, por eso mi camino ha sido así. Bueno, te diré que en Veracruz hay mucha gente que es poeta, es escritor, o sea, simplemente Agustín Lara, compositor. Tenemos muchos estados en los que abunda la cultura, ¿no? Ese don, como que ya lo traen en la sangre. Bueno, pues gracias, Adri, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por habernos visto. Gracias. Recuerden que Mujeres Emprendedoras está de lunes a viernes de 11 a 12 y yo en el lugar de Hiroshi el día de hoy. Y esperemos que se la pasen muy bien. Bendiciones a todos ustedes. Gracias.